Buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde su página Caudal de Vida Parral a través de Facebook Live totalmente en vivo. Buenos días, hoy es jueves. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí unidos a través de este video, que algunos lo ven en vivo a las 10 de la mañana y algunas otras personas nos ven más tardecito, a mediodía, por la tarde o por la noche. Hay quien me dice, no, pues por ahí en la noche yo veo su video. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. A los que nos ven también desde muy lejos, por ahí me estaban platicando que nos ven desde el Tule, así que bendiciones a todos nuestros hermanos por allá hasta el Tule, que Dios les bendiga grandemente. Me da mucho gusto saludarle. También me habían comentado también de allá por Guadalupe y Calvo también, así es de que pues bendiciones a toda la sierra hermosa de nuestro estado de Chihuahua, que Dios les bendiga grandemente. Y qué hermoso, ¿verdad? Poder utilizar estos medios, estas plataformas digitales para unir al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque no importa qué tan lejos estemos, el Espíritu Santo, mire, a través de su palabra, a través de la exposición de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y podemos sentir ese cariño, ese amor, esa afinidad. Encontré esa palabra que dice koikonía, que es estar en paz, unidos y en un mismo sentir. Ay, qué hermosa esa palabra de koikonía, me gustó mucho porque la iglesia de Cristo está en esa koikonía, en esa, nos unimos en un solo espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Es el Señor, porque es Dios en nosotros el que hace esto posible, ¿verdad? Ese amor, esa paz, esa sinceridad, un amor no fingido, sino un amor real, un amor verdadero como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. Y qué hermoso, ¿verdad? A pesar de las distancias, a pesar de lo lejos que podamos estar. Por ahí tenemos a nuestra hermana Ruth Becerril en Estados Unidos también, que nos ven. A veces también nos ve por allá mi tía Patti Carabeo en Los Ángeles, en Glendora. Así es de que pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque la señal de Facebook pues llega a muchos lados, ¿verdad? Pues a donde esta señal llegue, Dios le bendiga. Ahí donde está el Señor se glorifique. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy hermoso, del desierto a su propósito. Fíjese que se acuerda que a inicios de la semana estuvimos hablando de David, estuvimos hablando de cómo David pasó por procesos, ¿verdad? Y aquí yo quiero hablar de este David, de este rey David, que dice que David tuvo que huir del rey Saúl. Estoy pensando bueno, el tema de hoy es del desierto a nuestro propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el rey David, hermanos, pasó por procesos también difíciles en su vida. Él fue escogido para ser el rey de Israel. Y desde muy joven, ¿verdad? El profeta Samuel lo ungió, pero pues desafortunadamente el rey Saúl le tuvo mucha envidia a David, porque cuando David mató a Goliat, David empezó a hacerse nombre entre las personas del pueblo y la gente cantaba, porque a David, el rey Saúl, le dio un lugar muy especial entre los guerreros. Y entonces David iba a las guerras y pues les iba muy bien porque David tenía la bendición de Dios. Entonces la gente empezaba a cantar y decía, Saúl mató a sus miles. Y Saúl decía, ay, qué bonito cantan. Sí, Saúl mató a sus miles. Pero luego decía, y David a sus 10,000. Oh, esa parte al rey Saúl ya no le gustó. ¿Cómo es posible que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? No podía haber nadie por encima del rey. Y el rey empezó a tenerle envidia, coraje y dijo, yo voy a matar a este David, lo voy a matar. Y realmente él quería matarlo. Así que David tuvo que huir. Y David se fue. David empezó a huir por su vida porque estaba en riesgo su vida. Yo quiero hablar el día de hoy acerca de la cueva de Adulam.
David, en uno de sus refugios a los que él fue, precisamente fue a la cueva de Adulam. Era una cueva que estaba cerca de Gat, donde habíamos dicho también antes que Gat era el lugar nada más y nada menos que de los filisteos. Fíjese a dónde se fue a esconder ese David, allá en la tierra de los filisteos. Recordemos que David mató a Goliat, el gigante, y que era de Gat, era precisamente filisteo. Y cuando David viene, porque no tenía dónde refugiarse, él salió huyendo por su vida porque Saúl lo quería matar, y llegó ahí a Gat, y dice que él se fingió loco. Dice la palabra de Dios que su saliva escurría por sus barbas, y luego hacía como que escribía en las puertas, se fingió loco. Y pues ahí en Gat dijeron, no, aquí ya tenemos muchos locos como para tener a otro, y se tuvo que ir también ahí de Gat. No le hicieron nada, no lo mataron ni nada. Sí lo reconocieron, sí sabían quién era, pero dijeron, no, pues este ya está loco, y simplemente lo corrieron de ahí, ¿verdad? Y entonces David se va a la cueva de Adulam. David llega a la cueva de Adulam, y ahí en esta cueva sucede algo muy hermoso, hermanos. Y yo quiero que leamos juntos Primera de Samuel capítulo 22, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y hubo consigo como 400 hombres. Hermana Rosy Quintana, Julio César, buenos días, ¿cómo amanecieron? Dios les bendiga. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Nos narra y dice, Primera de Samuel, capítulo 22, que David llegó a la cueva de Adulam, perseguido, ¿verdad? Recordemos que David no tenía dónde ir y se fue a la cueva de Adulam. Ahí, cuando su familia supo que David estaba allá en la cueva de Adulam, se fueron con él. Pero no solamente su familia, sino que dice la palabra de Dios ahí en este versículo, capítulo 22, versículo 2, dice, y se juntaron con David. Llegaron ahí a la cueva donde estaba David, ¿quiénes? Personas afligidas, personas que estaban endeudadas y con amargura de espíritu. Mire nada más qué compañía le tocó a David. Personas afligidas, endeudadas y con amargura de espíritu. Personas que estaban pasando por tiempos difíciles también en su vida. Hermanos, Dios nunca se equivoca en los propósitos que tiene para con nosotros. Nosotros a veces decimos, es que ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando a lo mejor por estas terapias de quimioterapia, por estas sesiones de quimioterapia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero luego te das cuenta que ahí en esa sala de espera de la quimioterapia hay personas que necesitan escuchar de Dios. Yo recuerdo mucho a mi hermana Olivia, una hermana que ahorita ya partió con el Señor. Ella pasó 3 veces por cáncer, y las 3 veces que ella pasó por cáncer, a donde ella iba, hablaba de Cristo. Y ella venía y después de que venía de Chihuahua y de sus terapias, ella nos contaba testimonios de cómo ella le había hablado a un señor, a un hombre, a una mujer, a una jovencita, y cómo ella daba aliento a otras personas que no conocían a Dios y que estaban pasando por el mismo proceso que ella, y ella estaba fortalecida, y la gente le decía, pero ¿cómo usted tan fortalecida? Porque ella era una mujer de 80 años. Y le decían, ¿cómo es que usted está tan fortalecida? Y ella decía, es que Cristo está conmigo. Yo no vengo sola, yo vengo acompañada de Dios. Y Él está conmigo, y Él es el que es mi fortaleza. Y ella les hablaba de ese Dios que podía también ser la fortaleza de ellos. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? En el proceso, Dios te manda personas que son afines también a tu proceso que estás pasando, ¿verdad? Cuando tú estás pasando por un proceso, a lo mejor de matrimonial, un proceso difícil en tu familia, en tu matrimonio, pero que Dios te ha bendecido y que te ha fortalecido y que te ha ayudado en tu matrimonio, resulta que te encuentras a mujeres que están pasando por tu mismo proceso, a hombres que están pasando por tu mismo proceso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, aquí está mi esposo viéndonos, y te encuentras con personas que están pasando por algo parecido a ti.
personas que están pasando por ansiedad y te topas con personas que tienen también ansiedad. Pero tú que conoces a Dios, tú que ves cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha sustentado, es el momento para que tú le hables a esas otras personas de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Mire, aquí vemos cómo estas personas que eran afligidos, endeudados y con amargura de espíritu llegaron con David. Hermanos, pero esto es algo poderoso, porque ciertamente llegaron con David con aflicción, llegaron con deudas, preocupados de qué iba a pasar el día de mañana, con una amargura en su espíritu, y a lo mejor sin esperanza. Pero miren nada más cómo salieron estos 400, gloria a Dios. Ellos llegaron a ese lugar tristes, desanimados y desalentados, pero llegaron y se hicieron amigos del ungido de Jehová, de un hombre con propósito. David no estaba ahí porque ahí iba a acabar su vida. No, al contrario, ahí iba a empezar algo poderoso. Ahí esos 400 afligidos salieron convertidos en soldados, en guerreros. El Señor cambió su lamento y entonces ellos salieron como guerreros, hombres de victoria, hombres valientes, esforzados. ¿Quién iba a decir que de estos 400 iban a salir hombres que les iban a llamar los guerreros valientes y les iban a llamar los valientes de David? Sí, aquellos que se enfrentan a leones, aquellos que matan personas con un solo palo, esos se convirtieron ellos. Estos 400 afligidos, estos 400 endeudados llegaron ahí con David y hubo un cambio porque había un propósito para David. Ellos eran parte también de los escogidos de Dios. David era escogido para ser el rey, pero David tenía que pasar un proceso. No iba a ser así tan fácil ser el rey de Israel. No, él tenía que pasar un proceso y ese proceso implicaba pasar por una cueva de desolación, implicaba por estar triste. Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo muy tremendo y muy poderoso que podemos aprender en esta historia. El rey David venía a esta cueva, no tenía el apoyo de nadie que lo salvara de Saúl. No podía regresar a su casa, no podía estar en el templo porque ahí era el primer lugar al que lo iban a buscar. No tenía a dónde ir. Pero David hizo lo correcto. Dice la palabra de Dios, desde que empieza a hablar de ese pequeño David, la palabra lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabe qué hacer cuando tiene que hacer algo, ¿verdad? Y dice que este David, cuando se encontraba ahí en esa cueva de Adulam, no se encontraba en el mejor momento de su tiempo, de su vida. Se encontraba en un momento difícil, en un momento de aflicción en su vida. Y lo que hizo David ahí en la cueva, lo que hizo David en medio del dolor, lo que hizo David cuando se sentía desolado y angustiado, miren, nosotros lo podemos encontrar en el Salmo 57. El Salmo 57 es un salmo donde David escribe este canto para Dios, porque recordemos que los salmos son cantos para Dios. David, en medio de la desolación, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, empieza a escribirle cantos al Rey de Reyes, cantos de alabanza a Dios. Y en este canto que él escribe, que es el Salmo 57, nosotros podemos leer a través de este canto la aflicción y lo que él sentía. Fíjese qué hermosa es la palabra de Dios, porque nos deja plasmado los sentimientos de David en este momento. Y vamos a leerlo ahí, si usted tiene el Salmo 57. Precisamente el título de este salmo nos remonta a esta historia de la cueva de Adulam. Entonces, claramente la palabra nos dice, este salmo fue escrito cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y estaba escondido en la cueva. Entonces, dice así este salmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Fíjense, David decía, te necesito, Dios, en la sombra de tus alas yo me voy a amparar. Fíjense, estamos viendo a un David humilde, reconociendo
su necesidad de Dios, reconociendo que él no podía hacer nada. Hay humildad en estas palabras. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él tenía fe en el Dios en el cual estaba clamando. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dice, aquí me están acosando infamemente, o sea, de una manera cruel me están difamando, me están persiguiendo. Y dice, pero Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Fíjense cómo se sentía David. Perseguido, sentía que lo iban a matar, sentía a los soldados que lo perseguían, ya veía la lanza aquí en su cuello, ¿verdad? Pero él seguía reconociendo a Jehová. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado en mis pasos, se han abatido y han abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y alabaré salmos. Cantaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y alpa me levantarán de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré entre ti. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Usted se imagina esta cueva, mi hermano, mi hermana. Aquí hay un hombre que adoraba a Dios. Hay un hombre que doblaba rodilla delante de Dios en medio del proceso, en medio de la dificultad. Y yo me quiero imaginar, hermano, a este David cantando al Señor y dice, de mañana te alabaré. De mañana te alabaré. Y entonces empieza David, esto me lo estoy imaginando, empieza David a cantar en las mañanas allá dentro de la cueva. Te alabo, Jehová, en la sombra de tus alas estaré. Y empieza a alabar a Dios, y empieza a alabar David en las mañanas a Dios. Pero de pronto empiezan unas voces también a alabar a Dios. Empiezan 400 voces a alabar a Dios. Te alabamos, Dios, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra aflicción. Estamos preocupados por esta amargura de espíritu, pero aquí estamos alabándote. Y estos 400 empiezan a alabar a Dios, porque hubo uno que alabó a Dios, porque hubo uno que no se rindió, hubo uno que estuvo firme en medio del dolor, en medio de la aflicción. David alababa a Jehová y decía, confiaré en ti, tú serás mi rescate, tú me salvarás, tú estarás conmigo. David sabía quién era Jehová, sabía que Dios lo iba a rescatar, sabía que en la sombra de sus alas él estaba seguro, aún en medio de que se sentía entre los leones, de que se sentía que pronto le quitarían su vida y que hasta habían hecho un hoyo para poner su cuerpo cuando lo matasen, ¿verdad? Sin embargo, él decía, yo confío en el Dios de mi salvación, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y ahí esta voz de David, donde decía, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Yo creo que él ya no lo decía solo. Había 400 hombres, o quizás más, entonando estas alabanzas y diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y estos 400 ahí estaban junto con David, alabando a Dios, porque ese David que Dios lo había puesto para delante de ellos, dice que él fue hecho jefe de esos 400. David era guiado por Dios. David era un hombre con humildad en su corazón que clamaba a Dios. Y los 400 clamaban a Jehová también. Y estos 400 se hicieron guerreros. Empezaron a ser preparados, porque estos 400 fueron el primer ejército que David tuvo. 400. No, David no empezó con una multitud de un ejército grande. No, empezó con 400. Y los 400 hermanos quebrados de corazón. 400 personas que necesitaban ser transformados por el amor de Dios. Hermanos, quizás Dios te está llevando
Hay alguien por aquí que está pasando un momento de aflicción, que está pasando un momento de dificultad, pero Dios te está poniendo personas a las cuales tú les muestres el amor de Dios, que tú les muestres el poder y la gracia, misericordia de Dios. Lo que Dios ha hecho contigo, tú se lo vas a transmitir a esas personas que Dios está poniendo alrededor de ti, ahí en esa cueva donde tú te encuentras en este momento. Es tiempo de hablar, es tiempo de abrir nuestros labios y decir: Jehová tiene el control, Él tiene el poder, Él te puede sanar, Él te puede salvar, Él te puede rescatar. Si tú estás pasando por depresión, por aflicción, por lo que sea, el Señor nuestro Dios te puede rescatar, porque Él lo hizo conmigo. Es el momento de que tú testifiques esa cueva, ese proceso en el cual tú estás pasando. El Señor te está llamando para que tú exaltes el nombre del Rey, para que tú lleves esa palabra a otras personas. David lo hizo. Y de ahí empezó un propósito eterno. David había sido llamado para ser rey, para ser el que inicie un reino que no tenía fin, porque de la descendencia de David vendría Jesús nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Rey eterno. Así que aquí inicia un propósito de David. David había sido llamado para ser rey. De pronto, yo creo que a nosotros nos ha pasado. A ti te han dicho una palabra de algo que Dios tiene para tu vida. Quizás a ti te han dicho: tú vas a ir a predicar a otros lugares. Quizás alguien por ahí te dijo: tú vas a ser usado de gran manera. Quizás alguien te dijo por ahí, alguien de ustedes: tú vas a cantarle al Señor. No sé a cuál palabra te hayan dado a ti en algún momento de tu vida, pero de pronto te encuentras en un momento de aflicción donde dices: ¿dónde quedó esa palabra que me habían dado? Si lo único que veo es gris, no veo la salida de esta situación. Déjame decirte que para poder reinar, para llegar a aquel punto donde Dios te quiere poner en alto, hay que pasar procesos. Hay que pasar procesos para que nuestra vida sea perfeccionada, nuestro carácter sea perfeccionado, nuestra fe sea firme en Cristo. A través de los procesos nuestra fe crece y somos probados. ¿Vas a alabar a Dios en medio de tu proceso, o vas a acostarte en tu cama y decir: hoy no, hoy es domingo, no voy a ir a la iglesia porque estoy triste? Hoy no voy a orar porque estoy triste y no siento orar. ¿Qué vas a decidir? ¿Esconderte detrás de tu problema o adorar a Dios y exaltar su nombre aún en el proceso? Aquí depende de tu avance en tu propósito. Si tú decides ser fuerte y valiente y avanzar, o detenerte, porque las pruebas, hermanos, nos pueden catapultar más allá, o te puedes estancar porque no fuiste valiente, porque te ganó la tristeza, el desaliento y la cobardía, porque no fuiste valiente para enfrentar los gigantes. Puede ser una u otra cosa, y yo entiendo que hay procesos muy difíciles. Pero hermanos, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios está contigo, toma fuerzas. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, levántate. El Señor quiere que tú vayas adelante, que salgas de este proceso, porque largo camino te espera. Hay un propósito grande para tu vida. Hay algo hermoso, y que tu testimonio será de gran bendición para muchos. Solo mantente firme, mantente firme. La palabra de Dios, mis hermanos, es nuestra fortaleza. Tú tienes armas espirituales que Dios te ha dado: la palabra, la oración, la alabanza. Levanta tus manos y adora al Señor. Tenemos armas, úsalas para que tengas la victoria. Hermanos, el Señor está con nosotros. Y el Señor tiene un propósito grande. Mire, David, aún en medio de los propósitos difíciles, dice que David se levantaba y adoraba al Señor. Adoraba al Señor. Y hay un salmo donde dice David: alma mía, alaba al Señor. Oiga, a veces no tenemos muchas ganas de alabar. Y David le decía: ándale, alma mía, porque el alma mía, o sea, el alma que tenemos, este corazón, en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, a veces no quiere. Se siente triste, decepcionado, desanimado y no quiere. Pero nuestro espíritu que está conectado al Señor le dice: sí, ándale, alma, alaba a Dios. Aunque no lo sientas, levántate y empieza a exaltar al Señor. Cuando nosotros empezamos a cantar una alabanza,
empezamos a lo mejor a veces batallando, o cuando estamos orando también empezamos como que batallando, pero luego que cuando vas avanzando, la gloria de Dios empieza a caer, la gloria de Dios te empieza a hablar, entonces empieza a fluir el Espíritu Santo te empieza a llenar, la gloria de Dios empieza a llenar tu casa, aquel cuarto donde tú estás, y la gloria de Dios se manifiesta y empiezas a sentir paz, empiezas a sentir gozo y dices, ay Señor, qué bueno que oré, qué bueno que me hinqué y me puse a clamarte a ti porque me está sanando el corazón. Gracias, Señor, gracias. Hermanos, a veces tenemos que romper barreras, y si tú estás pasando por problemas de que dices, no puedo orar, no puedo sentir ese contacto con Dios, no puedo, como que oro, pero como que no puedo conectarme con Dios, estoy batallando. Hermano, es el momento en que tú más tienes que orar. Ahí justo cuando no puedes orar, es el momento en que más tienes que orar, en el que más le tienes que decir a tu alma, en el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo, y dilo en voz, di, Señor, quita todo lo que estorbe, quita todo aquello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo aquella barrera que hay, para que yo pueda adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Echa fuera toda barrera, Señor, permíteme, Señor, sentir tu presencia en mi vida, Señor. Quita todo estorbo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde, mi hermano, mi hermana, que el nombre de Cristo Jesús tiene poder. Cuando nosotros oramos, la palabra de Dios nos dice, y oren ustedes y díganlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque ¿quién fue quien venció las tinieblas? Fue Jesús. Así que cuando oramos algo, lo oramos en el nombre de Jesús, porque el que derrota todas las cosas, el que ya derrotó, fue Jesús. Así que oramos en el nombre de Jesús. Señor, obra en el nombre de Jesús. Hermanos, así es de que pues seguimos adelante orando. Claro que sí, vamos a estar orando, incluyendo a las oraciones a Grace. Grace es una pequeñita que está por ahí en África con Salma. Claro que sí, dice nuestra hermana Rosy que tiene malaria. Dios es bueno. Oremos por Grace, para que Dios sane a Grace y esa malaria, esa enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, sea sano. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos? Y ahorita ya me voy a comunicar por ahí con mi mamá y mi esposo que me están marcando. Ahorita les marco. Vamos a orar, hermanos, y que ahí donde Dios nos ha llevado, hermanos, si usted está en un proceso, ahí a donde Dios te ha puesto, el Señor te va a usar. No es un error, no es ¿por qué estoy aquí? No, es ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy aquí? Pidámosle al Señor que nos guíe y que nuestro espíritu esté conectado con su espíritu. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque cada día, Señor, a través de ella tú nos enseñas algo nuevo, Señor. Podemos ver, Señor, que ahí en la cueva de Adulam, Señor, tú empezaste a levantar un ejército poderoso, un ejército que confiaba en Jehová, en el Todopoderoso. Gracias, mi Cristo, porque nos llevas a procesos, Señor, pero tú estás ahí presente en medio del proceso, en medio de las circunstancias, Señor. Tú levantas valientes, tú levantas propósitos ahí en medio de los desiertos, Señor. Tú estás presente en nosotros, Señor. Gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno, eres fiel y maravilloso, Señor. Ahí está nuestra pequeña Grace, Señor, allá en África, Señor. Padre, en Sierra Leona, te pedimos, Padre, que tu mano poderosa sea sobre ese cuerpo, Señor, de Grace. Oh, Padre, que tu mano sanadora, Señor, le sane, Padre, toda enfermedad, toda malaria, sea echada fuera de su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y tú traigas sanidad de la cabeza a los pies, Señor, a esa pequeñita, Señor. Oh, Padre, yo sé que tú tienes un propósito para Grace, Señor. Levántala, Señor, de esa cama en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por sanidad para Grace, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por procesos difíciles, por enfermedad, por problemas familiares, Señor, sé tú su sustentador. Guárdalo, guíalo, Señor, de una manera especial, Señor. En tus manos está nuestra vida y sabemos, Señor, que bajo tus alas nosotros estamos seguros y que tú nos rescatarás del lugar donde nos encontramos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza, en ti descansamos, en ti está puesta nuestra confianza, en el Hijo de Dios, el que ha vencido
al mundo. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que han visto este video, Señor, y está con cada uno de ellos de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Susi, saludos por ahí a toda la familia Villanueva. Bendiciones a mis papás también que nos están viendo, a mi hermana Lupita. La hermana Lupita, Dios le bendiga y Dios le dé total salud. También a nuestra hermana Rosy, que el Señor le bendiga. A cada uno de ustedes, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Me da mucho gusto saludarles. A mi hermana Santos Pérez también. Dios me la bendiga, hermana Santos. Dios le bendiga, que Dios siga obrando en su vida. Y pues a cada uno de ustedes me despido, y el día de mañana tenemos oración con el hermano Ornel, con toda la familia Ornelas, con el hermano Alfredo Ornelas y toda su familia, así con el favor de Dios. Si usted gusta acompañarnos en el tiempo de oración, el día de mañana, aquí les esperamos en Caudal de Vida. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.